Tito 2, vamos a leer los versículos 11 a 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos pedirte ahora por mucho poder en la prédica, que el poder de tu palabra sea manifestado en las vidas de cada persona aquí mientras estudiamos ese tema tan importante de la gracia. Ayúdanos a entender y ayúdanos a aplicar lo que oímos a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas personas tienen miedo de la gracia. Eso suena un poco raro, ¿no? El tener miedo de la gracia. Pero es la verdad. Aunque la gracia es un tema enfatizado muchísimo en las Escrituras, aunque es un atributo de Dios, aunque sin ella no hay salvación, hay personas que tienen miedo de la gracia. Tal vez algunos se dan cuenta y están luchando, pero lo interesante es que muchos cristianos nunca se han dado cuenta de esta reacción que tienen a una enseñanza bíblica del tema de la gracia de Dios en la vida de un cristiano. Muchos no saben que tienen miedo de la gracia, pero aún así afecta su vida de maneras muy impactantes. Porque es un problema verdadero cuando los cristianos tienen miedo de la gracia. Porque significa que Satanás y el mundo han confundido la iglesia suficientemente con sus mentiras y engaños, que los hijos de Dios están perdiendo un regalo de Dios que es parte de la clave de cómo vivir correctamente y conforme a la voluntad de Dios. Y la confusión, el engaño es este. Cuando hay personas que piensan que un énfasis en la gracia nos conduce a vivir de manera impía, conforme a nuestros propios deseos, sin temor de Dios y sin el cuidado de las consecuencias del pecado. Esta creencia falsa es un gran problema en la iglesia, en cualquier iglesia local. Cuando hay gente que tiene miedo del mensaje bíblico en cuanto a la gracia, que tiene miedo cuando el pastor habla de la gracia, cuando tiene miedo cuando una iglesia enfatiza la gracia, porque seguro va a conducirnos a vivir en libertinaje. Cuando una persona cree esto, y cuando una iglesia entera empieza a tener miedo de hablar de la gracia para no ofender a tal persona, para que nadie pueda pensar que tal vez somos libertinos, Satanás ha ganado. Porque ha torcido una doctrina buena y esencial en algo que causa confusión. Lo que yo quiero hacer en este mensaje es demostrar bíblicamente que no hay ninguna razón para tener miedo de la gracia de Dios. Ni de la palabra gracia, ni de la enseñanza bíblica de la gracia. Quiero demostrar que una iglesia llena de la gracia de Dios no va a estar llena de personas que actúan como quieran. Es exactamente lo opuesto. Porque un hijo de Dios que entiende correctamente la doctrina bíblica de la gracia va a vivir en cada momento para la gloria de su Padre, obedeciendo a su voluntad. No debemos tener miedo de la gracia, sino abrazarla y dar gracias a Dios por ella en cada momento. Este pasaje en Tito 2 es un pasaje perfecto para ayudarnos a enfocarnos en esa doctrina bíblica de la gracia y entender lo que significa y lo que no significa. Este pasaje nos introduce al tema de la gracia en el versículo 11. ¿Todos buscando, por favor? Dice, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces tenemos que definir la palabra antes de continuar, ¿no? Si digo que hay gente que tiene miedo de la gracia, tenemos que entender qué es la gracia, bíblicamente. La palabra gracia significa el favor inmerecido de Dios. Es el regalo que Él nos da sin considerar nuestras obras, ya sean buenas o malas. Es algo que nos da solamente por los méritos de Cristo. Esta gracia obviamente es lo que nos salva. Eso entendemos, ¿no? Vemos el versículo 11. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ese es el propósito, es la meta de la gracia, para salvarnos. La salvación de Dios no es una cosa que merecemos. ¿Entendemos eso todos? No merecemos la salvación de Dios. No podemos hacer nada con obras para merecer la salvación. Es por pura gracia. Y gracia significa regalo, favor inmerecido. Recibimos la salvación completamente aparte de nuestras obras. Es algo que recibimos por la gracia, por la obra de Cristo. Los hijos de Dios están en Cristo y tienen el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna debido al favor inmerecido de Dios, debido a la gracia. Pero la gracia no es solamente para salvarnos, sino sigue siendo un tema esencial en las vidas de todos los cristianos, aún después de la salvación. Es decir, la gracia de Dios no es una cosa que recibimos para tener la vida eterna y después no se aplica para nada. Después no es importante. No, no es así. Ya que tenemos la gracia salvadora de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, Dios sigue dándonos gracia sobre gracia sobre gracia. Sigue dándonos el poder divino inmerecido que necesitamos para obedecerle y glorificarle y vivir nuestras vidas conforme a su voluntad. Sigue dándonos el perdón de nuestros pecados que son cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces podemos pensar en la gracia en dos maneras. Realmente no son dos diferentes tipos de gracia. Es la gracia en dos diferentes maneras de entender. La gracia para salvarnos y basado en esa salvación, más gracia continuamente para fortalecernos y sostenernos en la vida cristiana. Y es este tipo de gracia, esta segunda perspectiva de la gracia en la vida del Hijo de Dios. A lo cual me refiero cuando digo que hay personas que tienen miedo de la gracia. Personas que tienen miedo del hecho de que cuando pecamos, de todos modos Dios nos ama. Esta verdad bíblica da miedo a cristianos. Algunos tienen miedo del hecho de que aun cuando desobedecemos la ley de Dios, podemos pedir el perdón de Dios y continuar sin obstáculos en nuestra relación con Él. Hay personas que tienen miedo de esta verdad. Tienen miedo de que un énfasis en la gracia, un énfasis en el favor inmerecido de Dios, un énfasis en el perdón constante de nuestros pecados, en el hecho de que nada puede cambiar nuestra relación con Dios, va a conducirnos a vivir en pecado, sin culpa y sin límites. Ese es su miedo. Pero les digo, hermanos, la gracia no hace esto. Un énfasis en la gracia de Dios no causa una vida de impiedad, no causa un menosprecio de la ley de Dios o una falta de preocupación en las consecuencias del pecado, sino exactamente lo opuesto. Un entendimiento correcto de la doctrina bíblica de la gracia nos conduce no a vivir en pecado, sino a vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos da el poder para vivir como Dios nos ha mandado, vivir en obediencia debido al gran amor que tenemos para con Él. Entonces yo quiero que examinemos este tema por medio de este pasaje en la palabra de Dios y quiero que aprendamos que un énfasis en la gracia de Dios no nos conduce a vivir en pecado y menospreciando la ley de Dios, sino exactamente lo opuesto. La gracia nos guarda del pecado y nos da el poder para resistirlo conforme a la voluntad de Dios. En primer lugar, aprendemos que la gracia nos enseña a renunciar al pecado. Es lo que dice el versículo 12. La gracia nos enseña a renunciar al pecado.
Empezando otra vez en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, primera cosa, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es lo que la gracia hace en la vida de un cristiano. Nos enseña a renunciar al pecado. Habla de dos cosas aquí. Habla de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es el opuesto a la piedad. Obvio, ¿no? Se refiere al pecado en general. Habla de un estilo de vida de un incrédulo. ¿Sí? De una persona que no conoce a Cristo como Salvador y Señor. Tal persona vive en rebeldía en contra de Dios, conforme a sus propios deseos y no conforme a los mandamientos de la palabra de Dios. Romanos 1:18 nos dice lo que es la actitud de Dios hacia la impiedad. Escuchen. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si una vida de impiedad es el estilo de vida de un incrédulo, por supuesto, el cristiano debe asegurarse que no está viviendo en esta manera, que no está viviendo como el mundo, que no está viviendo constantemente en contra de los mandamientos de Dios. Porque la vida de un cristiano debe ser diferente a la del mundo, completamente diferente que la vida de un incrédulo. Sí, a veces cometemos el pecado, claro, a veces caemos en impiedad, pero no vivimos en impiedad, hermanos. No es algo que debe caracterizar la vida de un hijo de Dios. El versículo dice también que la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Versículo 12. Renunciando a los deseos mundanos. Esos son los deseos de un mundo pecaminoso. Son los deseos de personas que se oponen a Dios y a sus deseos. Son los deseos que nosotros tuvimos antes de la salvación, cuando estábamos sin Cristo. En Efesios 2 habla de nosotros como hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es la descripción de la persona antes de su salvación. Los deseos mundanos son las cosas que son una distracción al cristiano, ya sean cosas pecaminosas o cosas no pecaminosas. A veces son solamente cosas que impiden nuestro camino con Dios. A veces nada más son cosas que no son pecaminosas en sí mismas, sino son cosas que quitan nuestro enfoque de Dios. Es decir, los deseos mundanos pueden ser deseos sensuales, como pensamos, codicia, pecados obvios. Y sabemos que tenemos que dejar esos pecados atrás, renunciarlos. Pero también pueden ser cosas que en sí mismas no son malas, como tu trabajo, o un programa en la tele, o el internet, o una cosa material. No sé, podrían ser muchas cosas y diferentes para cada persona. En sí misma la cosa tal vez no es pecaminosa. Pero cuando quita tus ojos de Cristo, cuando toma una prioridad que no debería tomar, es un deseo ya mundano. Y tenemos que renunciarlo. Si somos cristianos, no debemos enfocar nuestros deseos en cosas mundanas y temporales, sino en cosas espirituales y eternos. Porque no vamos a vivir aquí para siempre, vivimos aquí muy poco tiempo. Tenemos que acumular tesoros, ¿dónde? En el cielo, no aquí en la tierra. Si somos cristianos, salvos por la gracia de Dios, tenemos que renunciar al pecado y renunciar a todo deseo que toma la prioridad de nuestra vida que solamente Dios debería tener. También deberíamos meditar bien en el verbo que se usa aquí, otra vez regresando al versículo 12, en el mandamiento que nos es dado aquí en cuanto a la impiedad de los deseos mundanos. ¿Qué dice? Necesitamos renunciar al pecado. Ese es el mandamiento, es el verbo. Renunciar. ¿Qué significa renunciar a algo? Es rechazarlo, ¿verdad? Es ya no tener nada que ver con la cosa o la persona. Es dejarlo atrás completamente y sin más deseo para participar en la acción. Eso es renunciar a algo. Así deberíamos actuar en cuanto al pecado en nuestras vidas. En vez de abrazar
nuestro pecado, en vez de justificar nuestro pecado, en vez de ocultar nuestro pecado, ¿qué debemos hacer? Renunciarlo completamente. Eso es lo que la gracia nos enseña. Entonces, hermanos, ¿deberíamos tener miedo de la gracia? ¿Miedo de un énfasis en la gracia? No, porque la gracia no nos conduce a pecar, sino lo opuesto. Nos enseña aquí a renunciar al pecado en nuestras vidas, no quererlo más. Si tu entendimiento de Dios y tu experiencia espiritual no te convencen de tus pecados y no te impulsan a renunciarlos, no tienes nada de la verdadera gracia de Dios. O por lo menos no la entiendes. Fíjate, no estoy diciendo que si tú todavía luchas con el pecado que no eres cristiano, no. Digo, si la gracia que tú reclamas tener no te convence de tu pecado y no te impulsa a renunciarlo más y más cada día, no tienes la gracia verdadera de Dios. Entonces, un entendimiento correcto y bíblico de la doctrina de la gracia no debería darnos miedo, porque la gracia verdadera impulsa a un hijo de Dios a renunciar al pecado, no a abrazarlo. Un verdadero cristiano no usa la gracia como excusa, como pretexto para pecar y vivir como quiera. Romanos 6, 1 y 2 es muy claro en cuanto a eso. Vamos a ver juntos, por favor, en Romanos 6. Tan importante que necesitamos leerlo juntos. Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Que nos enseña que no podemos usar la gracia como un pretexto para continuar pecando. Romanos, el capítulo 6, versículos 1 y 2. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. El contexto es muy importante. En el versículo 20 del capítulo 5, es el capítulo anterior, Pablo introduce la idea de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ustedes recuerdan eso, no? Y después, como que Pablo estuviera esperando el argumento de aquellos que tenían miedo de la gracia, Pablo dice fuertemente en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces pregunta, ¿Pablo tenía miedo de la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque él sabía que un entendimiento bíblico y correcto del tema de la gracia no conduce al verdadero cristiano a pecar más, sino a pecar menos. Nos conduce a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. En segundo lugar, aprendemos que la gracia no solamente nos enseña a renunciar al pecado, sino nos enseña a vivir como cristianos. Nos enseña a vivir como cristianos. Podemos decir que esa es la parte positiva, ¿no? Renunciamos al pecado. Eso es lo que no hacemos. La gracia no nos conduce a pecar más, sino a pecar menos. Pero también tenemos la parte positiva. ¿Qué deberíamos hacer? Nos enseña también qué deberíamos hacer, cómo deberíamos vivir. La parte final del versículo 12 nos dice que debemos vivir en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Okay, vamos a pensar en esas tres descripciones. En primer lugar, debemos vivir de manera sobria. ¿Qué significa sobria? Probablemente cuando leemos y pensamos esta palabra, pensamos que es el opuesto del borracho, ¿no? Pues sí, tiene una referencia al alcohol. Pero el significado de esta palabra en la palabra de Dios, en la Biblia, es más amplio que solamente en cuanto al alcohol. Significa control de uno mismo. Significa el actuar de manera templada y moderada. Así podemos ver la comparación con la idea del alcohol, ¿no? Un borracho no tiene control de sí mismo en ese momento. Un borracho no está actuando de manera templada y moderada, ¿verdad? Por eso Pablo escribió en Efesios 5, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Debemos estar llenos y controlados por el Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas,
viviendo bajo su control, según su dirección, dando control de nuestras mentes y corazones a Él para que Él pueda guiarnos, para que nuestras vidas sean llenas de Él en vez del mundo. Eso es vivir de manera sobria. Es vivir controlado por el Espíritu y no por el mundo o tus propios deseos. Es ser controlados por el Espíritu Santo. Otra vez, cuando entendemos correctamente la gracia de Dios, cuando vivimos llenos de la gracia, lejos de conducirnos a pecar, nos ayuda a vivir de manera sobria. La gracia nos ayuda a vivir de manera controlada por el Espíritu Santo. La siguiente verdad que la gracia nos enseña en ese versículo es que debemos vivir de manera justa. Esta palabra significa específicamente que debemos vivir conforme a los mandamientos de Dios, los mandamientos de las Escrituras. Sabemos que solamente Cristo vivió de manera completamente justa, ¿verdad? Solamente Él vivió sin pecado. Entonces, no es posible vivir sin pecado. Pero tenemos el ejemplo para obedecer los mandamientos de Dios y vivir de manera correcta, conforme a lo que Dios manda a nosotros de manera justa. Y la descripción final está relacionada estrechamente con este mismo punto. Debemos de vivir de manera sobria, justa y piadosa. Esa descripción es el opuesto exacto de una de las cosas que vimos a que debemos renunciar. ¿Se recuerdan? Renunciando a la impiedad y viviendo piadosamente. Y si una vida de impiedad es el estilo de vida de un incrédulo, viviendo piadosamente es el estilo de la vida de un cristiano. Es vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme al ejemplo de Cristo. Él es nuestro ejemplo y una vida piadosa es parte de lo que la gracia nos enseña. Renunciamos al pecado y vivimos como Cristo. Es lo que la gracia nos enseña. Renunciamos al pecado y vivimos como Cristo. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿cómo vives tú? ¿Cómo vives tú? ¿Renunciando al pecado en tu vida? ¿Viviendo de manera sobria, justa y piadosa? ¿Los mandamientos y deseos de Dios son importantes para ti y por eso vives conforme a ellos o no? Un incrédulo vive en impiedad. Un incrédulo vive conforme a los deseos mundanos porque no puede vivir de otra manera y no quiere vivir de otra manera tampoco. Una vida sobria, justa y piadosa es locura para el incrédulo, pues una vida espiritual y él no puede entenderla. Es normal para un hombre fuera de Cristo vivir en esa manera, pero no es normal para el cristiano. Caemos sí, pero no vivimos constantemente en impiedad y pecado. Entonces, piensa sobre tu vida, ¿cómo es? Honestamente, ¿cómo es tu vida? No tienes que responderme a mí porque no es importante. Tienes que examinarte ante Dios. ¿Cómo es tu vida? ¿Es llena de impiedad? ¿Llena de los deseos mundanos? ¿O tu vida puede ser descrita como sobria, justa y piadosa? No de manera perfecta. No estoy pidiendo eso. Pero tampoco tienes el derecho a decir que no hay problema cuando peco porque soy cristiano y Dios me demuestra mucha gracia. No importa cuánto peco porque Dios siempre me perdona. Eso no es correcto. Una persona que piensa así está completamente equivocada. Un cristiano verdadero con un entendimiento bíblico de la gracia nunca piensa así y nunca actúa así. No tenemos que tener miedo a la gracia porque la gracia verdadera de Dios no nos conduce a pecar. No nos conduce a vivir en pecado constante, sino a vivir conforme a sus mandamientos. Entonces, si tú vives en pecado constante, sin arrepentimiento, no tienes o no entiendes la gracia de Dios. Y ya es tiempo para considerar tu vida y cambiar. Hoy, ahora. La gracia de Dios nos enseña a renunciar al pecado. Nos enseña a vivir como un cristiano de manera sobria, justa y piadosa. En tercer lugar, la gracia nos enseña a esperar a Cristo. La tercera cosa que la gracia nos enseña a esperar a Cristo. Los versículos 13 y 14 de Tito 2
encontramos el propósito de vivir en esta manera. Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, como cristianos salvos por la gracia de Dios, tenemos una esperanza bienaventurada. Que un día vayamos a ver a Cristo cara a cara y estar con Él para siempre. Un día vamos a ver su manifestación gloriosa, ya sea en su segunda venida o en nuestra muerte. La gracia que hemos recibido en nuestra salvación y la gracia con la cual Dios nos fortalece cada día, nos dan algo que podemos esperar en el futuro. Cristo es el enfoque de la gracia que recibimos. Entonces, debido a nuestra salvación, debido a la gracia de Dios que ha sido manifestada a cada uno de nosotros los cristianos, podemos y deberíamos esperar la segunda venida de Cristo en el futuro. Pero el versículo 14 nos enseña algo más. Nos enseña muy específicamente de la persona que estamos esperando. La persona que nos ha dado tanta gracia. Dice, ¿quién? Que es Cristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo se describe a Cristo aquí? Primero se describe como la persona que se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio a sí mismo por nosotros porque sin Él, sin su sacrificio, ninguna persona puede tener la vida eterna. Ninguna persona puede tener la salvación sin Él. Si nosotros mismos estamos llenos de pecado, no tenemos ningún derecho para acercarnos a Dios. No tenemos ningún mérito para entrar en el cielo y estar en la presencia de Dios para siempre. Entonces, debido a esto, debido a este problema natural, cada persona sin Cristo no tiene ningún derecho, ninguno, para ir al cielo. Por eso dice, Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Nosotros no podemos esperar un lugar en el cielo después de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y si tú tienes un pecado, solamente uno, nada más, no puedes entrar en la presencia de Dios para siempre. Pero Cristo sí puede. Y Cristo sí lo ha hecho. Cristo tomó nuestro lugar. Porque solamente Él, como perfecto, puede entrar a la presencia de Dios. Entonces Él llevó nuestros pecados en sí mismo en la cruz. Pagó por ellos. Murió en nuestro lugar. Y así nos ha dado la salvación y la vida eterna. Entonces, si estás aquí el día de hoy y todavía piensas que puedes hacer una cosa para tu salvación, que puedes actuar de manera buena, que puedes asistir a la iglesia, que puedes ser un buen esposo, buena esposa, y así Dios va a aceptarte, estás equivocado. No puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada. Cristo se dio a sí mismo por nosotros porque solamente Él puede salvarnos. Y solamente la fe y la creencia en Él puede darnos esta vida eterna. Dice también en este versículo 14 que Cristo hizo el sacrificio en la cruz para redimirnos de toda iniquidad. ¿Ustedes están viendo el versículo 14? Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿por qué? ¿Con cuál propósito? Para redimirnos de toda iniquidad. Fíjense, no dice que Cristo murió para darnos la libertad para hacer lo que queramos. Cristo no murió para que podamos vivir en tanta libertad que no hay ninguna reglas. Eso no es la salvación, hermanos. Cristo murió con este propósito, para redimirnos, para rescatarnos de nuestro pecado, de toda iniquidad. Entonces, ¿cómo podemos vivir en pecado constante para que la gracia abunde? No podemos. Cristo murió y nos dio la salvación por medio de la gracia. Cristo nos fortalece con su poder y su gracia cada día. No para que podamos vivir como queramos, sino precisamente para redimirnos de la iniquidad, del pecado,
para ayudarnos a vivir apartados más y más cada día del pecado y más a Dios. Y si también que se sacrificó a sí mismo para purificarnos, para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Entonces, hermanos, no tenemos que tener miedo a la gracia, porque la gracia verdadera, obrando en el cristiano verdadero, no permite que viva en más pecado. Si esta gracia nos es dada para purificarnos, para limpiarnos, para ayudarnos a hacer las buenas obras que queremos hacer, para demostrar a Dios cuánto le amamos por la salvación que hemos recibido. ¿Ustedes entienden? La gracia nos es dada precisamente por este propósito. Como dice el versículo 14, para redimirnos de nuestra iniquidad y purificarnos como un pueblo propio para Dios. Entonces, después de aquí, de así meditando un poquito en la persona, en la obra de Cristo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible pensar que la gracia que viene de Él nos impulsa a vivir en pecado? Eso no puede ser. Qué ridículo. Una persona que en verdad conoce a este gran Salvador no puede estar cómodo viviendo en pecado constante sin arrepentimiento. No es posible. Un cristiano verdadero no puede usar la gracia como pretexto para pecar como quiera sin culpa y sin preocupación. El verdadero cristiano ha sido salvo por Cristo, es preservado por Cristo y es amado por Cristo y ama a Cristo. Aunque peca, no puede gloriarse en su pecado. No puede vivir en pecado. Necesita aún más y más gracia cada día para vivir conforme a la voluntad de Dios. La gracia no debería darnos miedo. Pues es una gracia que viene de nuestro Salvador, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos de nuestros pecados. Y finalmente, podemos aprender en este pasaje que la gracia nos enseña a confrontar el pecado. La gracia nos enseña a confrontar el pecado. Regresamos al énfasis de este mensaje. No necesitamos tener miedo de la gracia, porque la gracia no nos conduce a vivir en impiedad, sino exactamente lo opuesto. Nos guarda del pecado y nos da el poder para resistirlo conforme a la voluntad de Dios. Por eso, la gracia no nos calla cuando vemos el pecado. La gracia no nos hace temerosos de hablar en contra del pecado. La gracia requiere que hablemos de la necesidad de vivir en esta manera sobria, justa, piadosa. Requiere que exhortemos y reprendamos con autoridad. ¿Cómo puede ser esto? Es lo que dice el versículo 15, ¿no? Todos están buscando en Tito 2:15. Ese versículo es un mandamiento específico a Tito, un mandamiento del apóstol y maestro Pablo a su alumno y pastor Tito. Pero nos enseña algo muy importante para nosotros en cuanto a este tema de no tener miedo a la gracia. Pablo dijo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O que dice esto, ¿a qué se refiere esto? A todo lo que ha venido antes. Y Pablo quiere que Tito hable de la gracia de Cristo, de la necesidad de renunciar al pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y no solamente quiere que Tito hable de este tema, sino también, ¿qué dice? Que exhorte y reprenda. ¿En qué manera? Con toda autoridad. ¿Por qué? ¿Porque Tito era apóstol? No era apóstol. ¿Porque Tito era pastor? Si era pastor, pero eso no fue la razón. Con toda autoridad, porque la autoridad es la palabra de Dios. Y cuando la palabra nos dice, reprende, exhorte de la gracia, ¿tenemos autoridad o no? Claro que sí. Autoridad no de nosotros mismos, sino de la palabra de Dios mismo. Entonces dice, con toda autoridad, esto me impacta mucho. ¿Entendemos lo que quiere decir? No deberíamos tener miedo de la gracia, porque la gracia verdadera nos enseña, fíjense, a confrontar el pecado, no ignorarlo.
Otra vez, porque es muy importante. La gracia verdadera nos enseña a confrontar el pecado, no ignorarlo. Y como hemos visto recientemente, tenemos que confrontar el pecado en nuestras propias vidas primero. Por algunos de ustedes, cuando yo dije esto, inmediatamente empezaron a pensar en otras personas, ¿no? Sean honestos. Sí, pero no es correcto. Hemos hablado de esto mucho recientemente. Tenemos que confrontar el pecado en nuestras propias vidas primero, antes de ayudar a otras personas. Es decir, no debemos caer en el pecado de Mateo 7, de siempre estar enfocados en la paja de otras personas, que ignoramos la viga que está en nuestro propio ojo. Tan muy fácil para hacer, pero cuando yo digo que la gracia nos enseña a confrontar el pecado ante cualquier otra cosa, debemos pensar en confrontar el pecado en nuestras propias vidas. Antes de pensar en tu esposo, o esposa, o hermano, o hijo, o quien sea, piensa en ti mismo. Pero a veces sí es necesario hablar con otros de sus pecados. Claro. Una persona está viviendo en pecado constante y destructivo. Tenemos que hacerlo, o reprender a la persona con gracia y con toda autoridad. Y cuando una persona nos confronta a nosotros con nuestros pecados, tenemos que aceptarlo en amor, en humildad. Porque para un cristiano en quien la gracia de Dios está obrando, no debería ser ofensivo cuando tú eres reprendido por el pecado. Porque si tenemos la gracia de Dios y estamos viviendo conforme a la gracia de Dios, es nuestro deseo más grande obedecerle. Y por eso, si alguien puede ayudarnos a vivir más conforme a su voluntad, por hablarnos de nuestra iniquidad y confrontarnos y reprendernos, deberíamos estar agradecidos en vez de ofendidos. Agradecidos por la reprensión. Qué raro, ¿no? Pues así debemos actuar. Vamos al versículo 15 otra vez. Encontramos dos diferentes verbos en este versículo. Nos dicen que debemos hablar de la gracia, pero ¿cómo? El primer verbo es exhortar. Exhortar. Pues después de hablar, esto habla, pero ¿cómo hablamos? Exhortación, exhortar. Lo más probable es que eso se refiere a que, como cristianos, debemos hablar con otros cristianos en cuanto a la gracia de Dios. Es decir, debemos edificarnos, animarnos, exhortarnos unos a otros, hablando de la gracia de Dios. Deberíamos compartir en cada momento lo que la gracia de Dios está haciendo en nuestras propias vidas. Cómo está cambiándonos, cómo puede ayudar a otros. En vez de enfocar nuestras conversaciones aquí en la iglesia, en la comida, o entre semana, en las cosas del mundo, en las cosas no importantes, o en quejas de otras personas, deberíamos exhortar y edificar y animarnos unos a otros, hablando de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero hay otro verbo, ¿no? ¿Cuál es el otro verbo en el versículo 15? Debemos también reprender. Es el verbo que a nosotros no nos gusta. Pero a veces la gracia verdadera requiere, fíjense muy bien, requiere que hablemos con otra persona que ha caído en pecado. Requiere que reprendamos a una persona que está viviendo en pecado constante sin arrepentimiento. No es fácil, pero tenemos la responsabilidad de reprender en amor. Como Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Humildad. Considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Hay mucho en este versículo, pero sería otro mensaje, ¿no? Pero no queremos ese tipo de confrontación, especialmente con otro cristiano. A veces pensamos que yo te muestro mucho más amor si no digo nada. No, pero si tú ves un pecado en la vida de una persona, un hermano en Cristo, que está destruyendo su vida y no dices nada, eres muy malo, no eres amigo. Estás actuando de manera tímida en vez de manera bíblica. Otra vez, porque no queremos caer en extremos. No estoy diciendo que cada vez que ves un pequeño pecado de una persona que tienes que decir algo. Es demasiado, es un extremo. Estoy diciendo cuando tú ves una persona viviendo en el mismo pecado siempre, constantemente, sin ganas para arrepentirse, sin cambios,
tienes que decir algo. Humildemente, en amor, pero tienes que reprender debido a la gracia de Dios que tú tienes. Es lo que la gracia nos enseña, que tenemos la autoridad de la palabra de Dios como cristianos para exhortar y reprender para el bien del cuerpo de Cristo, para el bien de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Entonces, hermanos, les ruego que no tengan miedo de la gracia. Que no tengan miedo de un énfasis en la gracia en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Un énfasis en la gracia no causa una vida de impiedad, sino exactamente lo opuesto. Nos guarda del pecado. Nos enseña que tenemos un poder para resistir el pecado conforme a la voluntad de Dios. Bueno, ¿hay personas que abusan de lo que ellos llaman la gracia? Pues claro que sí, claro que sí. Pero solamente porque ellos usan la palabra gracia para describir sus vidas pecaminosas, para describir su maldad y impiedad, no significa que es la gracia de Dios como lo escrito en la Biblia. Ellos no están hablando de la gracia, están hablando de otra cosa. Debemos tener cuidado de esas personas que hablan mucho de la gracia, pero no la demuestran en sus vidas. Personas que se llaman cristianos, pero justifican sus pecados por hablar de la gracia. Esas personas son peligrosas y pueden destruir una iglesia. Pero eso no significa que debemos tener miedo de la gracia. Porque la gracia verdadera de Dios es una clave para la vida cristiana. Porque nos enseña a renunciar al pecado, no justificarlo. Nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, esperando el regreso de Cristo como el propósito de nuestras vidas. Y cuando necesario, nos enseña a reprender el pecado en nuestras propias vidas y después en las vidas de otros con toda autoridad. No tengamos miedo de la gracia, hermanos, sino vamos a apreciarla. Vamos a dar gracias a Dios por ella y vamos a vivir conforme a cómo nos dirige. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tanta gracia que tú has demostrado para con nosotros. Ante todo, la gracia para salvarnos y darnos la vida eterna. La gracia por la salvación en Cristo. Pero también te damos gracias por la gracia que recibimos cada día. Gracias sobre gracia que necesitamos para confrontar el pecado de nuestras vidas, renunciarlo y vivir conforme a tu voluntad. Señor, todos nosotros necesitamos tu ayuda en hacerlo mejor. Tenemos el deseo si somos tus hijos verdaderos, pero necesitamos ayuda. Gracias que tenemos esta ayuda en la persona de Cristo, en la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos a estar convencidos. No solamente ahora mientras estamos aquí en ese lugar, pero también a través de la semana. Para examinar nuestras vidas. Renunciar al pecado en vez de justificarlo. Confrontar los pecados que hemos ocultado por demasiado tiempo. Y vivir de manera justa, sobria y piadosa. Ayúdanos individualmente, ayúdanos como iglesia a aprender esas verdades tan importantes. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.